a Pablo Lucio Paredes, quien es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, ex asambleísta constituyente, promotor del contrato social por la educación, empresario y autor de varios libros sobre economía ecuatoriana. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a empezar con las primeras preguntas justamente enfocadas en la dolarización. Ambos candidatos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, quienes están listos para la segunda vuelta electoral, han manifestado que mantendrán y fortalecerán la dolarización. Mi primera pregunta va dirigida para Pablo Dávalos. ¿Cuál es su opinión sobre la dolarización y qué modelos alternativos se podrían implementar para la economía ecuatoriana? Muchas gracias, María Belén. Una felicitación a la Universidad San Francisco de Quito, a sus respectivos clubes, por la realización de este evento. También un saludo muy cordial a Pablo Lucio Paredes y un saludo a todas las personas que hoy, este momento, nos acompañan por las redes sociales a través de un espacio que me parece pertinente y que va a permitir que los ciudadanos tengan elementos de juicio para asumir con mucha responsabilidad su decisión electoral el próximo 11 de abril. Creo que hay un consenso nacional en estos últimos años con respecto al modelo de la dolarización. Yo pienso que ningún candidato va a afectar el modelo de la dolarización. No le veo ni al candidato Andrés Arauz ni tampoco al candidato Guillermo Lasso afectando o tratando de socavar el modelo de dolarización. Es decir, una primera indicación que nosotros tenemos es que la propuesta que ellos realizan de defender la dolarización es una propuesta plausible, viable y yo diría creíble en ambos casos. Es decir, los ciudadanos sabemos que los dos candidatos finalistas van a respetar la dolarización y en ese sentido me parece también interesante que no utilicen la dolarización como un instrumento para atacar al otro oponente, es decir, es que el candidato A va a hacer políticas que van a sacar la dolarización y el otro se responda, no, tú estuviste en feria bancario, tú nos llevaste esto y vas a sacar la dolarización. Pienso que no, eso no favorece el debate y creo que deberíamos quedarnos con eso. La dolarización se mantiene y no creo que en este momento la ciudadanía esté siquiera en posibilidad de pensar un esquema alternativo a la dolarización. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger la dolarización. ¿Cómo se protege la dolarización? Protegiendo la fuente de la dolarización. ¿En dónde está la fuente de la dolarización? Está en las balanzas de pagos. Porque la dolarización es una función de balanza de pagos y no tiene o tiene muy poco que ver con las reservas internacionales, realmente la dolarización. En consecuencia, mantener, creo yo, la balanza de pagos, si es posible, mantener el impuesto a la salida de divisas para evitar las fugas de capital y a nivel interno, mantener y se puede pensar en el contexto actual, incrementar el coeficiente de liquidez doméstica y los requisitos mínimos de liquidez que están obligados a guardar los bancos, ¿no? Y una estrategia para bajar las tasas de interés, porque pronto evitar la segmentación en los mercados para que el precio del dinero sea más accesible. Entonces, si tú me dices cuál sería el modelo alternativo, no hay modelo alternativo a la dolarización y hay que creerles a los candidatos, tanto a Arauz cuanto a Lasso, de que van a defender la dolarización. Y para terminar esta parte, indicarles a las personas que nos están escuchando que la dolarización en este momento no es en riesgo. ¿Cuál es el tamaño de la dolarización? Es de alrededor de 64.000 millones de dólares. ¿Cómo se mide eso? Se mide a través de M1 y M2. ¿Qué es M1? Especies monetarias en circulación y depósitos a la vista. ¿Qué es M2? M2 es el cuasi dinero, el crédito que entregan los bancos. Sumado eso, ¿cuánto es? 64.000 millones. Multiplicado por el multiplicador monetario, nos da 96.000 millones, que es el PIB que tenemos del Ecuador. Entonces, la dolarización está bien. No hay problemas, al menos en balanza de pagos, al menos en los fundamentales de la economía que pongan en riesgo. Si un candidato dice que está en riesgo la dolarización, es por generar miedo a la gente que de pronto no conoce los fundamentales, mucho menos, y si el otro lo acusa de la dolarización, también es por generar miedo. Entonces, decirle al ciudadano, decirle a la gente que cuando hablen de la dolarización, los candidatos sepan que sí van a defender y que no está en riesgo la dolarización y que no se va a poner tampoco en riesgo. Otra historia que la podemos conversar después tiene que ver con las reformas monetarias al Código Orgánico Monetario y Financiero. Esa es otra historia que algún otro rato
de pronto aquí mismo se puede precisar al menos algunos elementos fundamentales. Pero de mi parte, esas serían las indicaciones fundamentales, María Belén y chicos de los diferentes clubes que han organizado este panel. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y a continuación, la siguiente pregunta para Pablo Lucio, en este mismo enfoque de la dolarización. ¿Cuáles son las fortalezas que la dolarización genera en la economía ecuatoriana y qué medidas se pueden implementar para salvaguardar el sistema dolarizado? Sí, muchas gracias María Belén, gracias a los estudiantes por haber organizado este foro. Un saludo y un gusto encontrarme otra vez con Pablo Dávalos y saludo a la audiencia que nos escucha. Creo que, como se acaba de decir, este tipo de conversaciones son siempre útiles para orientar a la gente y compartir con la gente. Creo que Pablo, hablando de la dolarización, creo que Pablo ha dicho un par de cosas que son muy importantes. La primera es que hay un acuerdo bastante razonable en el país sobre la importancia de la dolarización y la importancia de mantenerla. Y una segunda cosa que ha dicho Pablo que a mí me parece muy importante es que haríamos un gran favor al país si es que dejáramos de discutir el tema de la dolarización. Es decir, a cada rato, cada 6 meses, cada año decimos, ay, ¿será que se termina? ¿Será que el gobierno está a favor? ¿Será que el gobierno está en contra? ¿Será que el gobierno va a hacer cosas en contra de la dolarización? En fin, y lo mejor que podríamos hacer para el país en general, para generar confianza, y tendría mucho que ver con las tasas de interés que se acaban de señalar, es un poco olvidarnos de esta discusión, ¿no? Y no digo olvidarnos porque no haya que pensar en el tema, sino que el ponerlo en cuestionamiento constantemente, creo que es un tema que genera gran desconfianza, ¿no? Desconfianza. Entonces, creo que ese es un tema, lo que se acaba de señalar, muy importante. Entonces, vayamos a los dos temas, ¿no? Que es el acuerdo nacional y la discusión sobre la dolarización. Sobre el acuerdo nacional, yo creo que la gente ha sentido en estos 21 años, ya tiene mayoría de edad la dolarización, ha sentido lo que las personas que apoyamos la dolarización hace 21 años decíamos, y es que la dolarización iba a tener algunas virtudes, también tiene algunos defectos, pero tiene muchas más virtudes, y básicamente las virtudes tienen que ver primero con la estabilidad de precios, que genera un horizonte diferente en la economía, es un tema muy importante. En segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que ya no discutimos a nivel, sobre todo a nivel microeconómico, ya el enfoque de las personas y de las empresas ya no es hacia la especulación, de decir, a ver, ¿cómo me defiendo de la devaluación? ¿Cómo me defiendo de la inflación? ¿Cómo aprovecho las altas tasas de interés? Sino que eso ya básicamente no hay, ese tipo de especulación. Entonces ahora te enfocas en ser productivo, en producir y generar más productividad. Una tercera cosa muy importante, y quizás hasta la más importante, es la equidad. El hecho de que todos en la sociedad, personas de más ingresos o de menos ingresos, tengamos el mismo paraguas monetario, es un tema de una importancia en términos de equidad enormemente importante. No quiere decir que por tener el mismo paraguas automáticamente el pobre se vuelve rico, no es eso, pero al menos ya no hay los instrumentos, la devaluación, la inflación, que siempre afectan más al pobre y mucho menos, y mucho menos a la persona de más recursos. Eso son temas de equidad, me parece a mí fundamental. Entonces creo que la sociedad ha ido percibiendo esas virtudes, digamos, fundamentales de la dolarización. E insisto, no solo hay virtudes, pero hay mucho más virtudes que defectos. Sobre el otro tema que tú preguntabas, María Belén, yo no creo que hay que hacer nada para salvaguardar la dolarización. Yo creo que la dolarización se defiende muy bien a sí misma. Yo no estoy para nada de acuerdo con la visión de que para salvaguardar la dolarización tenemos que subir el ISD, tenemos que obligar a los bancos a tener más liquidez en el Ecuador, una serie de cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en general, para el tema monetario y para la economía, hacer cosas que generen más confianza, no hacer cosas que nos frenen, que nos limiten, que nos impidan. No, lo que tenemos que hacer es cosas para generar más confianza, porque con confianza es lo que se camina hacia adelante.
Sin embargo, una cosa es que no hay que hacer nada especial para salvaguardar la dolarización, pero tampoco exageremos, no hay que atacarla. Una cosa es que la dolarización sea sólida, otra cosa es que le ataquemos, ¿no? ¿Y cómo se puede esencialmente atacar la dolarización? La única manera fundamental es emitiendo algún tipo de dinero paralelo a la dolarización. Ese es el elemento fundamental, porque la dolarización en esencia es utilizar el dólar. En el momento en que tú buscas mecanismos para utilizar algo que no son dólares, pero que tú le haces pasar como si fueran dólares, entonces en ese caso sí empiezas a atacar la dolarización, porque tú pierdes en la sociedad la confianza de cuáles son dólares de verdad y cuáles son dólares que no lo son. Y ahí, por ejemplo, por eso está la ley que se acaba de plantear, que creo que está muy vinculada a este tema, que trata de cerrar dos canales peligrosos para la macroeconomía y para la dolarización. Un canal peligroso que puede generar desestabilización financiera es que el Banco Central pueda tomarse los depósitos del sistema financiero en el Banco Central para financiar al gobierno. Es un tema que se ha venido discutiendo desde hace algunos meses en el Ecuador. Hay varias interpretaciones, al menos hay dos interpretaciones diferentes. Para mí la interpretación es que hay el riesgo que el Banco Central se tome los depósitos del sistema financiero y los traslade al gobierno. Ese es un gran peligro porque el Banco Central no tiene que jugar el rol multiplicador de los bancos privados. No, el Banco Central en dolarización lo que tiene que hacer es recibir el dinero y guardarlo. Es un banco de reserva, nada más. No es un banco de creación monetaria, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Y el otro tema importante es el dinero electrónico. Y si nos queda un par de minutitos, quiero señalar cuál es el tema del dinero electrónico. Mire, cuando el dinero electrónico, digamos, llamémosle mejor, porque todo el dinero en el mundo casi todo el dinero es electrónico en realidad, ¿no? Hablemos de la billetera electrónica o en el Ecuador de la chauchera electrónica, ¿no? ¿En qué consiste? Si yo voy a un banco y le digo al banco, vea, yo tengo $100 en mi cuenta, la cuenta corriente, quiero que le suban a mi chauchera electrónica, entonces el banco dice, ok, yo cojo tus $100, llamémosle así, entre comillas, que no son, pero digamos físicos, y lo traslado a tu chauchera electrónica. Ya no tienes los 100 acá, los tienes acá. ¿Cuál es el riesgo de que el Banco Central haga lo mismo? Es que el gobierno le dice al Banco Central, suba $100 a la chauchera de un empleado público o de un ciudadano, lo que sea, pero yo no le doy a usted los $100 como contraparte. Simplemente súbale los $100 y punto. Entonces la pregunta es, esos $100 que no has sacado ningún lado, sino que simplemente mandaste un clic electrónico de $100 a la persona, al ciudadano, ¿esos $100 son dólares de verdad o no son dólares de verdad? ¿Y qué efecto desestabilizador tienen en la economía? Por eso, la ley que se manda al Congreso y que creo que hoy volvió al Congreso, si no me equivoco, ¿sí? Esa ley trata de cerrar esos dos canales que son muy peligrosos, el Banco Central tomándose las reservas bancarias, uno, y dos, el Banco Central emitiendo dinero electrónico que supuestamente son dólares, pero que en realidad no son dólares. Esa es el gran riesgo que puede tener la dolarización. Y es verdad, yo estoy haciendo lo contrario de lo que dije al principio. Dije al principio ya deberíamos de discutir de los riesgos de acabar de atacar a la dolarización, pero desgraciadamente en el Ecuador sigue habiendo esos riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar al segundo enfoque del panel, que es el fortalecimiento de la economía. Debido a los efectos de la pandemia, el Banco Central del Ecuador manifestó que el Producto Interno Bruto ecuatoriano se contrajo 12.4 puntos porcentuales en el segundo trimestre del 2020. Un contexto en el que las inversiones, las exportaciones y las actividades del sector petrolero disminuyeron drásticamente. Y bueno, la siguiente pregunta es para Pablo Dávalos. El candidato Andrés Arauz propone una economía post-petrolera. Considerando el contexto ecuatoriano, ¿es factible hablar de una economía independiente del petróleo? ¿Y qué sectores deberían ser prioritarios para el siguiente presidente en función de diversificación económica? Pablo, disculpa, creo que Estás en mute, Pablo. Sí, bueno, muchas gracias.
Hay que indicar que, de acuerdo a datos del Banco Central, la caída del PIB para todo el año 2020 es de alrededor del 9%. Para que se tenga una comparación, el PIB en el año 1999, que tuvimos una de las más grandes crisis provocada por los bancos privados, ahí cayó alrededor del 7%. Ahora la caída del PIB es fuerte, es alrededor del 9%, 9.5% dice el Banco Central del Ecuador. La caída del PIB se debe por la sinergia y convergencia de dos fenómenos. De una parte está la disminución de la actividad económica por la pandemia, la crisis sanitaria, y de otra parte las políticas de ajuste del gobierno de Lenín Moreno. O sea, ajustar una economía y llegar a equilibrios fiscales en medio de una pandemia es una locura, es una cuestión de esquizofrénico, si se quiere, ¿no? Porque en un contexto de una pandemia, lo que la gente requiere es salud, la gente requiere protección. La gente no requiere que ese rato el equilibrio esté debidamente financiado, que se recorten gasto público, sobre todo en áreas tan sensibles como salud, educación, etcétera, porque una pandemia es regresiva, además, significa que los que tienen menos recursos sufren más directamente los efectos de la pandemia. Entonces, somos una sociedad muy golpeada en este momento. Somos una sociedad que tiene empresas que se han destruido, tiene millones, literalmente millones de personas que se han quedado sin trabajo, una sociedad que tiene totalmente desordenadas las finanzas públicas, un gobierno absolutamente indolente, absolutamente irresponsable y con sistemas financieros y bancarios que simplemente lucraron de la situación. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? En el año 2018, 19, 20, los bancos tuvieron un crecimiento del 14% cuando la economía se estaba cayendo, cuando la economía estaba en saldos rojos, ¿no? ¿A qué se debe eso? Se debe a la desregulación, se debe a la aplicación de políticas que tienen que ver con el Fondo Monetario, porque la primera carta de intención se suscribió en marzo del 2019 y la segunda carta en septiembre del año 2020. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la economía ecuatoriana? Tenemos que, si tú quieres, apuntalar por el lado más débil. ¿Cuál es el lado más débil? La demanda. ¿Por qué la demanda? Porque este es un choque de demanda. O sea, la pandemia, al chocar la demanda, hizo que la capacidad instalada de las empresas del país quede exactamente como está, pero una bajísima capacidad de utilización. Tenemos empresas que están trabajando 35, 40, 45% de su capacidad instalada porque no absorben la producción interna ni tampoco las importaciones. En consecuencia, se necesitan políticas de demanda, no políticas de oferta. ¿No? ¿Cuáles son las políticas de demanda? Son primero políticas de liquidez. ¿Qué significan políticas de liquidez? Significan resolver problemas que tienen que ver con la falta de liquidez en los mercados. Hay, por ejemplo, represión de pagos del gobierno central a proveedores, a GATS, etcétera. Solo a municipios el gobierno les debe 1.035 millones, a prefecturas les debe 700 millones. Solo ahí tenemos una deuda de 1.700 millones de dólares que tiene que ser solucionada. Tenemos deudas con proveedores, etcétera. Es decir, tenemos que empezar poco a poco a resolver los problemas que acaba de dejar el gobierno de Lenín Moreno. Y eso se resuelve con políticas de largo plazo, ¿no? Y hay que reinstitucionalizar el país. A mí eso me parece fundamental, porque les pongo un ejemplo. La reinstitucionalización del país implica que si queremos enviar mascarillas, queremos enviar medicinas a un familiar que está en Zamora, por ejemplo, no podemos hacerlo porque no tenemos empresa nacional de correos. O sea, en plena pandemia, el gobierno decidió romper, fracturar, cerrar una empresa tan importante para el país. Entonces, actuar dentro de lo que dice la ley, existen instrumentos monetarios en la ley, existen títulos Banco Central en el Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 126, existen operaciones de ventanilla, existen líneas de redescuento, existen posibilidades de generar mecanismos de liquidez. Se pueden utilizar canales de distribución electrónica por fuera de Banred, que es el monopolio de la distribución electrónica, para disminuir los costos de transacción que significan utilizar Banred. Por ejemplo, si tú vas a un cajero Banred, la mínima transacción te sale 50 centavos. Se puede utilizar el dinero electrónico y devolverlo al Banco Central para utilizar mecanismos con bajos costos de transacción que permitan incrementar el número de transacciones financieras. Sobre eso habría que establecer algunas medidas como la disminución del IVA, por ejemplo, para que se empiece a dinamizarse la capacidad de consumo de la población
Bajar las tasas de interés vía banca pública de desarrollo me parece también una excelente posibilidad. Utilizar los recursos del Fondo Monetario que en este momento están en las reservas internacionales para inyectar con programas a sectores más pobres me parece muy pertinente. Por ejemplo, en eso salud y felicito la iniciativa de entregar $1000 a los hogares ecuatorianos en situación de vulnerabilidad utilizando los recursos del Fondo Monetario. Me parece bien, porque además ahí cumplirían el rol de esos recursos de ir a los que más necesitan, ¿no? Igual esos recursos que podrían servir para pagar lo que está pendiente con los GAT también se podrían utilizar. Es decir, hay posibilidades, pero bajo un ambiente de, creo yo, de búsqueda de consensos, bajo un ambiente de respeto a las instituciones democráticas, bajo un ambiente de respeto a la ley, porque yo creo que el país necesita reformas, pero no se puede violentar la ley. O sea, chicos, algún rato ustedes y chicas, algún rato van a ser presidentes, ministros y demás. O sea, por favor, cada papel que ustedes firmen, que sea dentro de la ley. Si la ley no les permite, no tienen por qué hacerlo, porque es ilegal y es inmoral. La ley que acaba de enviar el gobierno es inmoral, porque es inconstitucional, pues. Y el gobierno quiere romper la Constitución. Mi recomendación, chicos, cuando ustedes sean ya grandes y puedan manejar este país, respeten la ley. Siempre, no se salten semáforos en rojo y no violenten la Constitución. No digan que una ley es buena porque creen ustedes que es buena cuando rompe la Constitución. Eso es inmoral, ¿no? Entonces, siempre sean éticos, siempre sean morales. Si las leyes respetan la Constitución, respetan el ordenamiento, pues hay que discutirlas, hay que debatirlas. Para eso es la Asamblea. El gobierno acaba de enviar una ley en la que privatice el Banco Central, entregue el Banco Central a sus amigos banqueros, ¿no? Y eso me parece inmoral, me parece grave, y además no me parece necesario en este contexto y en una coyuntura donde al gobierno le queda menos de 60 días para un cambio tan trascendente. Probablemente esa ley se ha devuelto una vez más, sería la cuarta vez, pero no es justo que se utilicen mecanismos institucionales no para resolver problemas de los ecuatorianos, las vacunas, fortalecer el sistema de salud, crear mecanismos para, de una u otra manera, proteger a quienes más lo necesitan, ¿no? Sino para cumplir con el Fondo Monetario. Eso me parece realmente un desgaste de fuerzas. No deberíamos hablar de esa ley monetaria por un gesto de respeto a la Constitución, pues si es ilegal, inconstitucional, yo al menos no me presto por ilegalidades, no me prestaré jamás para ningún tipo de ilegalidades. Esa ley es ilegal, es inconstitucional. Por eso creo yo que la Asamblea haría bien en devolverla y plantearnos un debate serio, pues un debate contundente, un debate para ver cómo fortalecemos la dolarización, no solo la dolarización, las instituciones, la democracia, la participación, etcétera, ¿no? Por eso me parece muy, pero muy interesante que ustedes planteen la cuestión del fortalecimiento en contexto de pandemia y pensar en el mundo post-pandemia. Pensar que lo más importante en el mundo post-pandemia es la inteligencia humana. Ahí está el verdadero sector que le permitirá al país superar sus condiciones de pobreza, ¿no? En inteligencia, pero para eso tenemos que invertir muchísimo en educación, invertir muchísimo en investigación científica, invertir muchísimo en universidades. Bien, con eso muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta para Pablo Lucio. El candidato Guillermo Lasso propone concentrarse en posicionar los productos del sector industrial y agrícola en los mercados internacionales. ¿Usted considera que el Ecuador cuenta con un sistema económico preparado para competir en los mercados internacionales? Gracias. Yo quisiera empezar retomando esto que dijo Pablo, que es realmente de una importancia fundamental para las personas y para los jóvenes que nos oyen, que es el tema del respeto a la ley. Y la reacción de cada uno puede ser, bueno, gracias por decirlo, pero eso es obvio que respetemos la ley. No es tan fácil, ¿no? No es tan obvio, porque si fuera así, el respeto a la ley fuera algo generalizado, que no lo es en el país, ¿no? Y no lo es en las instancias políticas que tienen mucho poder, pero tampoco lo es en la vida, en una buena parte de la vida diaria. Entonces, respetar la ley requiere de una, llamémosla así, de una voluntad y una decisión de ser respetuoso de la ley, ¿no? Entonces yo creo que eso uno tiene que
prepararse, que procesarlo en su mente, en su alma, estar seguro de que ese es un valor que uno tiene sustancialmente, ¿no? En su interior. Entonces yo creo que ese es un tema, una lección que siempre hay que valorarla y me alegro mucho que Pablo la haya tomado. Sobre la pregunta específica de la apertura al mundo, mira, la lección de los países, sobre todo de los países pequeños, es que las grandes oportunidades están en la apertura al mundo. Un país pequeño, con poca población, con población de bajos ingresos, difícilmente puede salir adelante pensando que eso se logra dinamizando la economía interna. Eso se logra aprovechando las oportunidades que hay en el mundo. Recordemos siempre las cifras. El Ecuador es un país con 17 millones de habitantes, bueno, un poquito más, con un PIB promedio de $6,000 por habitante, 17 millones, 6,000, y haciendo el ajuste famoso del PPP, no es de 6,000, sino $12,000 por habitante, ¿no? El mundo tiene 7,000 millones de habitantes, cuyo promedio en PPP es del orden de $18,000 por habitante. Es decir, la relación, y si eliminamos una serie de países con los cuales probablemente nunca vamos a comerciar, ni de ida ni de vuelta, pues podemos disminuir un poco esas cifras, pero son inmensamente mayores que en el Ecuador. Es decir, una parte, no estoy diciendo todo, pero una buena parte de las oportunidades en el país están hacia afuera, ¿no? Y a veces partimos de un concepto muy errado, que es un concepto que nos viene del mercantilismo de hace algunos siglos, que es esta idea de que lo correcto en un país es exportar más e importar menos. No, si yo logro una balanza positiva me está yendo mejor, no es así. El enfoque correcto es que uno exporta más para importar más. Es decir, uno vende más a los demás para comprar más de los demás. Esa es la lógica. Yo me especializo en ciertas cosas y otros se especializan en otras e intercambiamos. Esa es la esencia del comercio internacional y cuanto más hacemos de eso, mejor nos va, ¿no? La idea de que importar es una mala cosa, de que importar nos quita empleos, es una idea absolutamente errada, porque donde estamos generando ingresos y empleo es en la exportación y esos recursos los utilizamos para importar. Y entonces el Ecuador tiene su especialización. El Ecuador tiene su especialización en productos básicos, en los cuales, en relación a la pregunta que se hacía si somos competitivos, productos básicos en los cuales somos muy competitivos, ¿no? El Ecuador es bueno en banano, el Ecuador puede ser mejor, obviamente, pero el Ecuador es bueno en banano, el Ecuador es bueno en camarón, el Ecuador es bueno en flores, en una serie de cosas. El Ecuador es bueno. El Ecuador ya es bueno en algunas líneas de desarrollo de software. En fin, en algunas cosas sí somos competitivos, ¿no? Obviamente, el desafío, no hay ningún misterio. Eso es cierto en la vida personal, es cierto en la vida de empresa y obviamente es cierto en la vida de los países, que al final son la suma de las personas y de las empresas, es hacer cosas que generan más valor, ¿no? ¿Cómo progresamos las personas en la vida? Haciendo cosas de más valor. ¿Cómo progresan los países? Haciendo cosas de más valor. Entonces, obviamente, el objetivo del Ecuador es poder integrarse al mundo con cosas de más valor, lo cual en primera instancia puede querer decir pasar más bien de lo agro a lo agroindustrial, es decir, de materias primas a materias primas procesadas. Ese es un primer salto bien importante y tenemos todavía mucho que hacer en eso. Otro salto muy importante es que tenemos que captar más del valor que va desde el productor hasta el consumidor final. Nosotros solo captamos la parte inicial de la cadena, que es la producción, pero todo el resto del valor de la cadena no lo captamos. Ahí tenemos que entrar también. Y luego, obviamente, tenemos que trabajar en educación, en tecnología, etcétera. ¿Para qué? Para dentro de 10, 20, 30, 40 años posicionarnos en productos de más valor. Ese es el gran desafío que tenemos. No es encerrarnos, es integrarnos más al mundo con cosas de más valor, lo cual no es fácil, obviamente, pero ese debe ser nuestro objetivo.
Alguien podría decir, bueno, pero para eso hay que prepararse, hay que hacerlo con inteligencia. Por supuesto, hay que hacer todo eso, pero ojo, la expresión antes de salir al mundo tenemos que prepararnos puede ser un pretexto para nunca salir al mundo. Para nunca salir al mundo. Y todos conocemos gente que dice, yo voy a hacer tal cosa, pero todavía no estoy listo. Cuando esté listo lo hago. Y le encuentras a la persona 10 años después y sigue preparándose para estar listo y nunca está listo. Es un gran error creer que tú para salir al mundo tienes que ser el número uno. No, no tienes que ser el número uno. Tienes que hacer las cosas bien a tu nivel y luego ir, obviamente, progresando, porque si no, entonces ninguno de nosotros saldría al mundo porque no estamos todavía listos para ser el número uno del mundo, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener muy presente. Debemos salir a aprovechar las oportunidades del mundo, hacerlo inteligentemente, pero hacerlo e ir aprendiendo y seguir caminando. Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el camino para los países pequeños. Y solo quisiera aprovechar este par de minutos que me quedan para señalar un par de dos o tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, he hablado del respeto a la ley, pero la verdad es que yo no veo mucho en que la ley que se ha enviado al Banco Central, sobre el Banco Central, perdón, no debería ser tratado en la Asamblea. Por ejemplo, si la Asamblea considera que la parte de autonomía del directorio del Banco Central, ¿no? Y una serie de cosas es anticonstitucional, entonces no la acepten y cámbienla. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene de inconstitucional los famosos 4 balances que se plantean en la ley, que ya hubo hace 10 años antes del correísmo, hace 15 años antes del correísmo? ¿Qué tiene de inconstitucional? Es simplemente proteger y poner en, digamos, en balances diferentes los recursos del sistema financiero privado, del gobierno, del IES, etcétera. Solo es eso no tiene nada de ilegal. Prohibir que el Banco Central emita dinero electrónico sin respaldo, ¿qué tiene de inconstitucional? No tiene nada. Entonces yo creo que la Asamblea está ahí para eso, para considerar la ley y decidir qué vale y qué no vale. Ese es el rol de la Asamblea. Y luego quisiera, por último, señalar un tema importante que señaló Pablo, aprovechando el poco tiempo que queda, es que Pablo dice, no tiene sentido el ajuste fiscal en época de dificultad, en época de pandemia, de problemas. Totalmente de acuerdo con Pablo, no tiene ningún sentido. No es el momento para la austeridad, pero no ha habido austeridad. El déficit del sector público en su conjunto el año pasado fue menor al 3%, perdón, el año 2019, y el año 2020 fue por encima del 6%. Es decir, hay 3,5 o 4 puntos de diferencia, dependiendo si se toma en cuenta el IES o no, de diferencia entre el déficit del año 2019 y el déficit del año 2020. Es decir, un déficit 4 puntos del PIB mayor no quiere decir que ha habido austeridad, quiere decir que ha habido una cierta expansión de las finanzas públicas para ayudar a la economía. Ahora, lo que sí hay que hacer siempre, siempre, siempre es que lo que hace el gobierno tiene que basarse en productividad económica, social e institucional. Es decir, siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿este dinero que gasta el gobierno es realmente útil para la sociedad o no? Y en este caso de la pandemia, con más razón, debemos eliminar actividades del Estado que no son productivas para poder transferir recursos a la atención de la pandemia, que sí es una actividad de alta productividad para la sociedad. Entonces yo creo que hay ahí todo un trabajo en el Estado que tenemos que hacer frente a la pandemia, pero no creo que es un tema simplemente de que hacemos o no hacemos ajuste, es que tenemos que hacer finanzas públicas basadas en productividad para atender las cuestiones económicas y sociales importantes en la sociedad. Muchas gracias. Perfecto, Pablo Lucio, muchísimas gracias por su respuesta. Y justamente ahora las siguientes preguntas estarán enfocadas a la deuda externa y al déficit fiscal. Actualmente el Ecuador tiene una deuda externa que representa el 46,8% del PIB. Y en los últimos años también Ecuador ha mostrado un cierto acercamiento a organizaciones internacionales financieras. En este sentido, la pregunta para Pablo Dávalos: ¿qué aspectos considera importante renegociar de los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Y usted considera que el riesgo país representa un factor determinante en la economía ecuatoriana?
¿Me escuchan, verdad? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Primero que todo, para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenga fuerza vinculante, tiene que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional y cumplir con el requisito establecido en el numeral 5 del artículo 419 de la Constitución. Caso contrario, es ilegal. Y eso nos puede llevar a un problema muy serio, que es este momento lo que está pasando en Argentina. Si ustedes revisan las noticias internacionales, pueden dar cuenta que en la comparecencia del presidente Fernández en la Asamblea Legislativa Argentina, el 1 de marzo, anunció ya un juicio con respecto al Fondo Monetario por malversación y a todo el equipo de Macri por malversación, porque la carta de intención de 56.000 millones no firmada, pero finalmente se entregaron 44.000 millones, esa carta de intención con el Fondo Monetario no había estado avalada por las leyes argentinas. Entonces, si no está avalado por las leyes argentinas, el presidente Fernández tiene justa razón de llevar adelante un juicio por malversación. Entonces, aquí en el caso ecuatoriano tenemos el mismo escenario. Si el próximo gobierno, quien quiera que sea, no valida ese acuerdo con el Fondo Monetario, con la Asamblea Nacional, si no cumple con la ley, vamos a tener un problema importante. Y es que ese instrumento internacional es ilegal. Ilegal porque no pasó por los filtros establecidos. Y las personas que suscribieron ese acuerdo, o sea, puede ser que tengan determinaciones civiles, administrativas e incluso penales por parte de la Contraloría. Otra vez insisto, chicos, si algún rato ustedes van al sector público, hagan lo que dice la ley. Si ustedes van a ser ministros de finanzas, no firmen con el Fondo Monetario si no tienen todo lo que su abogado les recomienda, entre ellos lo que dice la Constitución, porque van a estar en problemas, se les va a encauzar penalmente, administrativamente, etc. Yo fui parte de la Comisión Auditora de la Deuda de este país. Se la hizo en el año 2018, la hizo el Contralor Pablo Celi, y créanme chicos, nosotros ahí investigamos hasta el último centavo del manejo de la deuda de los 10 años de Rafael Correa. No encontramos nada, porque si hubiéramos encontrado algo, créanme que Correa estaría encausado por eso y no por influjo psíquico. Correa, pueden decir lo que quieran, pero se manejó bien en aspectos de deuda externa. Por eso no se le encontró absolutamente nada, fue un manejo absolutamente limpio de la deuda. Y lo mismo hay que hacer con Lenín Moreno, hay que hacer una comisión auditora y ver si cumplió con la ley. Porque si no cumplió con la ley, eso es malversación. En consecuencia, cuando me dices que tiene que hacer el próximo gobierno con respecto al Fondo Monetario, yo pienso que tanto Arauz como Guillermo Lasso tienen que regresar a hablar con sus abogados y decirles qué hacemos con esto. ¿Seguimos adelante con este instrumento? Y lo que van a decir los abogados constitucionalistas es, no señor, no podemos seguir adelante con esto, tenemos que enviarle a la Asamblea para que la Asamblea se pronuncie. Después de ese pronunciamiento de la Asamblea podemos tomar una decisión. En consecuencia, ese acuerdo con el Fondo Monetario está todavía en stand-by. 1, 2. Hay demandas de inconstitucionalidad de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es obvio, las leyes del Fondo Monetario no necesariamente están armonizadas a las leyes del país. Y pongo un ejemplo, el Fondo Monetario calcula el déficit fiscal ¿no? Sin un enfoque de derecho, solamente con un enfoque contable, y utiliza un concepto que no tiene nada que ver con nuestra realidad, que es el déficit fiscal no petrolero. Entonces, ahí creo yo tenemos que privilegiar las leyes nacionales. Segundo, la deuda. Tengo efectivamente aquí la deuda. La deuda en bonos emitidos en los mercados internacionales alcanzó 17.887, que es lo que se renegoció, pero lo que me sorprende es la deuda con organismos internacionales, que pasa de 6.000 millones en el año 2017 a 18.939 millones en el año 2021. O sea, tengo aquí el informe, el boletín de la deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Deuda externa, 45.000, deuda interna, 18.000, deuda total pública, interna y externa, 63.000. De esa deuda interna, 14.000 es deuda con tenedores públicos, de los cuales el IES es el mayor tenedor de papeles emitidos por el Estado ecuatoriano. ¿Qué puedo decir? Que ya tenemos un proceso de renegociación, ya se dio ese proceso. Tenemos que ver cómo hacemos con los organismos internacionales. Hay demasiada deuda, BID, CAP, Banco Mundial, etcétera, ¿no? El próximo gobierno va a tener que plantearse, creo yo, una evaluación de esa deuda.
dónde están esos recursos, BIRCAP y demás, habida cuenta que la formación bruta de capital fijo se redujo al mínimo posible, del 10% en el año 2016, se redujo al 4% en el año 2020. Entonces, ¿dónde está eso, no? Y con respecto al ajuste, el ajuste no es un invento ni del gobierno ni mío, no es una opinión, es un parte del programa que el gobierno firmó con el Fondo Monetario. Si se revisan las cartas de intención con el Fondo Monetario, tenemos las metas de ajuste. Y el ajuste fiscal que se previó para el año pasado y que se prevé para este año alcanza el 3,5% del PIB entre los 2 años. Esa es la reducción del tamaño del Estado que el gobierno de Lenín Moreno hizo en los 2 últimos años. Y esa es la meta que evalúa el Fondo Monetario para entregar los 6.500 millones que se firmaron en septiembre del año 2020. Es decir, el ajuste existe, no se puede negar algo que no existe. Está ahí, el gobierno lo hizo, el gobierno de Lenín Moreno, el Fondo Monetario monitorea todo el tiempo el ajuste, ítem por ítem, sector por sector, para ver qué sectores se han ajustado, y hubo un ajuste en medio de la pandemia. Es absolutamente real, que provocó una indefensión para la sociedad. Llegó a tal nivel el ajuste que el gobierno de Lenín Moreno desarticuló el Distrito 8 de Salud, que me parece impresionante. El Distrito 8 es justamente la ciudad de Guayaquil. Por eso Guayaquil no pudo defenderse de la peste, pues por eso teníamos los cadáveres y la incapacidad del sector público en salud para dar respuestas a la población. En consecuencia, esos son los datos, ya te digo, con el Fondo Monetario, que la ley disponga qué hacer con ese instrumento. Y si hay que cerrar esa negociación, yo soy de la idea de cerrar esa negociación porque plantea muchas externalidades negativas. El país no necesita ajustes, el país necesita crecer, el país necesita equidad, el país necesita desarrollo económico, no necesita ajustes, ¿no? Porque están bien las cuentas, ¿no? El déficit fiscal implica posiciones de deuda con respecto a comprar financiamiento público. El gasto corriente no tiene nada que ver con el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque lo impide el artículo 286 de la Constitución, que iguala el gasto corriente con el ingreso permanente, ¿no? Con esas indicaciones, agradezco nuevamente y creo haber terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. A continuación, la pregunta para Pablo Lucio. Ecuador no cuenta con fondos de ahorro destinados al pago de la deuda pública ni recursos suficientes destinados a emergencia, como eran estos fondos del FEIREP o el FEP. Y considerando también el manejo fiscal del gobierno ecuatoriano en las últimas décadas, Pablo Lucio, ¿piensa que el nuevo gobierno ecuatoriano debería crear fondos de ahorro para crisis futuras como la actual pandemia de COVID-19? ¿Y de qué manera se debe distribuir la inversión pública y el ahorro? Sí, muchas gracias. Bien, aprovechemos esta última etapa para hablar del tema del gobierno. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera solo plantear un tema que ustedes preguntaron en la fase anterior, que es este tema ligado a los recursos petroleros, ¿no? Y en definitiva a los mineros también, me imagino yo. Y yo sí quiero insistir en algo que he dicho muchas veces desde hace muchos años, sin ningún éxito, obviamente, pero no importa. Y es que yo creo que la totalidad o una buena parte de los recursos petroleros y mineros del Ecuador deberían ir a financiar el sistema de jubilación. Es decir, un activo no renovable como es la minería o el petróleo, que es de todos, debería ir a ayudar a todos o casi todos que terminamos jubilándonos, ¿no? Y sobre todo la gente de más bajos recursos. Yo creo que eso ayudaría a resolver uno de los problemas graves de los recursos petroleros, que es que acaban entrando al gobierno, entran por aquí, entran por allá, son malgastados, generan lo que se llama una búsqueda de rentas, es decir, gente y empresas que están ahí detrás del Estado para ver cómo se aprovechan de ese dinero y se acaba malgastando una buena parte de ese dinero. Entonces lo mejor es cogerlo y destinarlo a resolver el tema de los fondos de pensiones para los jubilados, que es un tema tan importante económica y socialmente en la sociedad. Es un tema que me parece que debemos pensar como ecuatorianos. Yendo específicamente al tema de gobierno, que también tiene que ver con lo que acabo de mencionar, obviamente. En primer lugar, contestando tu pregunta, María Belén, yo no tengo ninguna duda de que el Ecuador tiene que tener fondos de ahorro para los malos momentos. Pero tampoco tengo ninguna duda de que esos fondos de ahorro no los puedes ir alimentando cuando estás en una época de vacas flacas, ¿no?
Es decir, cuando el precio del petróleo estaba en $100, debíamos haber continuado, época de vacas gordas, debíamos ir poniendo de lado $1.000 millones cada año, que $1.000 millones representa más o menos 3-4% del total del gasto público, es decir, no impedía hacer educación, no impedía hacer salud, no impedía hacer las cosas importantes, más bien lo que impedía era el mal gasto del dinero, las actividades improductivas, la corrupción y una serie de cosas, pero se podía perfectamente ahorrar $1.000 millones al año y hoy hubiéramos tenido un fondo de 10 o 12 mil millones de dólares justamente para enfrentar el problema de la pandemia. ¿No? Pero ahora que estamos en vacas flacas, evidentemente no es el momento para poder ir alimentando los fondos de ahorro. Cuando esto haya pasado y otra vez la economía esté en una mejor situación, ahí debemos otra vez retomar este tema de los fondos de ahorro. Primera cosa. Segunda cosa, lo que yo creo que debimos haber hecho desde hace año y medio de la pandemia, o hace un año, digamos que empezó la pandemia, es haber tenido, digamos, visualmente, alguien me decía, pero eso es ilegal. Yo no estoy diciendo que lo hagamos en estricta, que hagamos estos dos presupuestos de manera ilegal, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que tengamos dividido el presupuesto conceptualmente en dos partes, el uno llamémosle el presupuesto normal y el otro el presupuesto para atender la pandemia. Y entonces, ¿qué debíamos haber hecho? Aumentar el presupuesto para la pandemia, ayudar a la gente de más bajos recursos, a las familias, a las empresas, etcétera, etcétera, la vacunación, los tests, el equipamiento de los centros de salud, en fin, debíamos haber aumentado ese presupuesto y haber disminuido el resto del presupuesto de las cosas que no tienen que ver con la pandemia y sobre todo en los aspectos que son tremendamente improductivos en el Estado, ¿no? Y entonces ustedes me dirán, pero ¿cuáles son los aspectos improductivos del Estado? Bueno, yo creo que todos vemos actividades del Estado todos los días donde hay exceso de personal, donde hay exceso de tramitología, donde hay inversiones de pésima calidad. Todas esas cosas podemos ir eliminando para darle importancia al tema de la pandemia. Es lo que debíamos haber hecho conceptualmente y ahí se hubiera dado con razón lo que dice Pablo, es que los recursos, por ejemplo, del Fondo Monetario, en lugar de alimentar la bolsa común del Estado, que no sabemos a dónde fue la plata, hubiera alimentado específicamente el tema de la pandemia y no en la otra parte del Estado que debió haber sido reorganizada frente a la pandemia. Entonces, esa idea de las dos, llamémosle así, de los dos presupuestos, a mí me parece un tema fundamental. Avanzando un poquito en diversos temas que se han planteado en la conversación y que están un poco en la mente, nosotros no podemos querer dos cosas a la vez. No podemos querer que el Estado siga teniendo un déficit, porque decimos no puede haber ningún tipo de ajuste, y está muy bien, tiene que haber un déficit, y al mismo tiempo decimos que no podemos endeudarnos, porque el déficit genera, por definición, un aumento de la deuda. Entonces tenemos que decidir qué queremos. Mayor déficit para que el gobierno siga gastando y por ende mayor endeudamiento, o hacer algún tipo de ajuste en el gobierno para que la deuda crezca poco o no crezca. Esa es una alternativa que tenemos que decidir. Para mí, el tema fundamental, nuevamente, es eliminar las actividades improductivas del Estado. Con toda razón, Pablo dice, pero es que el gasto estatal está ligado a derechos y no hay cómo eliminarlo. Pero por favor, hay una enorme cantidad de gastos del Estado que no están ligados a ningún derecho, que son simplemente gastos superfluos, que lo que hacen es dar trabajos eventualmente improductivos, satisfacer las necesidades políticas del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí se puede hacer un ajuste eliminando actividades improductivas del Estado, pero digo, hay que decidir este tema, déficit-deuda, cómo queremos manejarlo, pero no podemos querer el mejor de los mundos, que es más déficit y sin embargo menos deuda. Eso por definición no existe, a no ser que consigamos que nos estén regalando la deuda, pero ya acabamos de hacer una renegociación de los bonos que en valor real, en valor actual, ha significado una disminución importante de la deuda. Bien, esos son un poco los temas que quería señalar respecto al funcionamiento del Estado. Yo creo que ahí hay 2 o 3 ideas claves que son las que tenemos que discutir y seguir adelante para tener un Estado que funcione de mejor manera. Listo, muchas gracias a ambos ponentes. En este momento vamos a pasar a las preguntas del público.
Y comenzamos con esta, para Pablo Lucio. ¿Qué papel tendrán las asociaciones público-privadas en la reactivación de la economía nacional al tener un Estado con déficit y sin mucha capacidad de promover obras? Mira, yo no tengo ninguna duda de que una pregunta fundamental que hay que hacerse en el Estado es qué cosas sí debe hacer el Estado y qué cosas no debe hacer el Estado, ¿no? Y dentro de eso, hacerse la pregunta, algunas de las cosas incluso que tiene que hacer el Estado, ¿quiere decir que las tiene que hacer directamente o que las puede delegar o manejar con el sector privado? Eso me parece que es un tema fundamental. Por ejemplo, si nosotros decimos, tenemos que hacer inversiones del Estado en el petróleo, yo digo, no veo por qué. No veo para qué tenemos que destinar recursos del Estado, o sea, de todos nosotros, para el petróleo, cuando hay empresas que lo pueden hacer mejor que nosotros. Obviamente esas empresas van a ganar su dinero, es obvio, pero lo van a hacer de mejor manera que lo hace el Estado. Ahora ustedes me dirán, pero es que vamos a firmar contratos mal hechos con las empresas. Bueno, obviamente, si ustedes me dicen que todo lo vamos a hacer mal, los contratos van a estar mal, va a haber entonces obviamente no podemos hacer nada. Pero estoy partiendo de la idea de que podemos tener una mejor institución que nos permita manejar decentemente los contratos y poder entregar a la empresa privada ese tipo de actividades. ¿De qué nos sirve tener el CNT en manos del Estado? Lo que ha servido el CNT es para retrasar el desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador, porque se le ha tratado de dar ciertas ventajas. Son las empresas privadas que desarrollan esa actividad. Ahora, no hay ninguna razón para que en el Ecuador haya monopolio de una, dos o tres empresas en el sector de las telecomunicaciones. Hay países más pequeños que el Ecuador que tienen más empresas compitiendo en el mercado. Entonces, lo lógico en telecomunicaciones es competencia entre los privados y el Estado no tiene por qué estar interviniendo directamente teniendo una empresa estatal. Entonces, esa yo creo que es la lógica que tenemos que aplicar a 100 actividades en la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, Pablo Lucio, por su respuesta. Ahora tenemos la siguiente pregunta para Pablo Dávalos, que la formula Fernando García. El candidato Andrés Arauz propone en su plan de gobierno el retorno a la UNASUR y el rechazo a tratados de libre comercio, abogando por una economía integracionista, mientras que Lasso propone esfuerzos diplomáticos para acceder a un mayor número de mercados internacionales. ¿Cuál plan a su criterio es más factible para el Ecuador? ¿Son mutuamente excluyentes? Bien, sí me escuchan, ¿no? Yo tengo la impresión de que el candidato Lasso no ha leído la Constitución, que no tiene la más remota idea de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 422 de nuestra Constitución? Dice lo siguiente: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas o privadas. Es decir, los tratados de libre comercio en los cuales hay cláusulas de conciliación y arbitraje no están permitidos por la Constitución ecuatoriana. El país no puede firmar esos tratados. Para firmar esos tratados tendría que llevarse adelante una enmienda constitucional, una reforma parcial de la Constitución. ¿A qué instancias puede adherirse el Ecuador? Puede adherirse a instancias que no impliquen que se ceda soberanía de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, además aquí Pablo Lucio fue parte de los asambleístas que redactaron esa Constitución. Pablo Lucio sabe que la Constitución hay que respetarla. No es cualquier cosa, es, si tú quieres, aquello que nos define como sociedad, aquello que nos estructura, aquello que genera las condiciones de posibilidad, de dónde nacen las leyes, de dónde nace la seguridad jurídica. Si la Constitución permitiese los tratados de libre comercio, por supuesto, se pueden firmar todos los tratados de libre comercio que se consideren pertinentes. Pero si la Constitución dice que no se pueden firmar, entonces no se firman nada más. Y si un candidato dice que va a firmar, que va a abrir el mundo
y va a lograr acuerdos comerciales, o está mintiendo al país o no tiene la más remota idea de lo que significa la palabra y el texto Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Dávalos. La siguiente pregunta es para Pablo Lucio. La formula Alexander Pertilla. Para conseguir ese cambio de lo agro a lo agroindustrial, se deben tomar medidas en cuanto a educación y desarrollo de la producción. ¿Cuáles serían las medidas más importantes para iniciar con la transición de lo agro a lo agroindustrial? Bueno, de hecho esto sucede, ¿no? Es decir, el Ecuador ha ido haciendo esa transición. Hoy en las flores hay gente que está dedicada no solo a exportar las flores, sino a exportar flores con arreglos, con más valor. Hay gente que está dedicada a desarrollar plantas propias, no sé cuál es la expresión exacta, pero digamos plantas propias ecuatorianas, es decir, a desarrollar patentes para variedades propias del Ecuador. El banano, hoy ya no solo vendemos el banano en bruto, también vendemos banano procesado, lo mismo sucede con el camarón y otros productos, es decir, es un proceso que se va dando naturalmente. ¿Qué es lo más importante para poder integrarnos al mundo? Lo más importante es tener oportunidades, ¿sí? Es decir, tener tratados de comercio con los países que nos permitan entrar en mejores condiciones. Por ejemplo, antes de la firma del acuerdo con Europa, que el gobierno de Correa lo firmó al final de mala gana, pero acabó firmándolo, y ahí entre paréntesis, Pablo, me sorprende un poco lo que tú dices de que no podemos firmar tratados afuera. Correa firmó con Europa y no recuerdo que haya habido grandes reclamos diciendo que es inconstitucional, al menos no recuerdo, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, había una ventaja para vender cacao y una desventaja para vender chocolate. Ese acuerdo permitió que el cacao y el chocolate se pongan en el mismo nivel de impuestos, es decir, en cero, ¿no? Lo cual, en términos relativos, permite favorecer la agroindustria, que es el chocolate, frente al producto primario, que es el cacao. Entonces, tenemos que ir avanzando en ampliar nuestros tratados de comercio, en tener aranceles más bajos que nos permitan importar tecnología en mejores condiciones, en ir eliminando el ISD que nos permita atraer inversión, porque vean ustedes, si alguien tiene que escoger entre ir a Colombia o ir al Ecuador, pues esa persona dice, me voy a Colombia a invertir. ¿Por qué? Primero, porque Colombia tiene un tratado con muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos, entonces más atractivo. Segundo, porque Colombia no tiene una serie de limitaciones como el ISD, altos aranceles y una serie de cosas, entonces evidentemente Colombia se vuelve más atractivo que el Ecuador. Entonces no hay mucha ciencia. Lo que tenemos que hacer es un entorno que permita aprovechar las oportunidades que hay en el mundo y, por supuesto, detrás de eso, sin duda, avanzar en investigación y en educación, porque el desarrollo económico y la educación y la tecnología van avanzando juntos, agarrados de la mano lo uno con lo otro, ¿no? Y si uno no avanza y está agarrado de la mano, pues le frena al otro aspecto. Entonces, apertura al mundo, tecnología y educación tienen que ir avanzando a la par. Perfecto, Pablo, muchas gracias por su respuesta. Tenemos aquí la siguiente pregunta de Sebastián Villavicencio para Pablo Dávalos. La desigualdad en el Ecuador se ha visto más visible que nunca durante la pandemia y aún así se insiste en la privatización del Banco Central del Ecuador. ¿Esta medida realmente salvaguarda los recursos ecuatorianos o simplemente es aún una de las condiciones a seguir para cumplir con el FMI? Efectivamente, la privatización del Banco Central, porque prácticamente es eso, entregarle el Banco Central y el control regulatorio a un directorio que proviene además del propio sector financiero privado, implica una desarticulación institucional, una delegación al sector privado, es decir, una privatización, tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros revisamos la carta de intención de marzo de 2019
la primera y segunda revisión que se hizo el mes de junio del año 2019, la tercera y última revisión con la cancelación de la carta de intención de diciembre de 2019 y el instrumento de financiamiento rápido de mayo de 2020, más la carta de intención de septiembre de 2020, podemos constatar que el Fondo Monetario insiste en cada uno de esos instrumentos, en la independencia del Banco Central. No solo eso, sino que en la última carta de intención, la que se suscribió en septiembre del año 2020, el Fondo Monetario establece la fecha en la cual el presidente tenía que enviar ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que era la primera semana de febrero. Está ahí el cronograma de, el benchmark, como le llama el Fondo Monetario, ¿no? Del programa de ajuste, está ahí. Entonces, esto no es para cumplir con el país, no tiene nada que ver con el país, no tiene nada que ver con la privatización. Hemos vivido estos últimos 17 años con un conjunto de leyes. El Código Orgánico Monetario se aprobó en el año 2014, la Constitución en el año 2008, etcétera. Hemos vivido estos años bien con la dolarización. La dolarización ha crecido, la dolarización está bien. ¿Por qué cambiar la arquitectura financiera de la dolarización? ¿Por qué estamos hablando ahora de la dolarización? Porque el Fondo Monetario nos puso a hablar de la dolarización. Si el Fondo Monetario tiene, y dentro del benchmark, tiene la cuestión de la reforma de la seguridad social, de aquí en 3 meses vamos a hablar de la seguridad social, no porque es un tema nuestro de los ecuatorianos, sino porque es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Resuelve la privatización del Banco Central los problemas del país en absoluto, más bien los agrava. ¿Cómo es posible que el sistema de 4 balances se autorice a que el sector privado, ¿no?, registre sus pasivos en los pasivos del Banco Central, ¿no?, y que esos pasivos sean respaldados por activos públicos de las reservas internacionales? Y aquí explico una cosa, ¿no? Los depositantes no tenemos dinero en el Banco Central. O sea, hay una confusión en eso. Los depositantes tenemos dinero en los bancos que tienen la obligación de transmitirlo al, se llama COSEDE, la Corporación de Seguro de Depósitos. Ahí está el dinero que nos protege a los depositantes. Y el COSEDE no puede invertir en papeles públicos. Entonces ahí hay una confusión. Lo que tiene el Banco Central, pero no en las reservas internacionales, se llama el encaje. Y el encaje está hecho para regular el nivel de crédito, ¿no? Regula el nivel de crédito y no tiene nada que ver con las reservas internacionales. ¿Qué hay en las reservas internacionales? Las posiciones a nivel externo de activos externos del gobierno. Ahí no están nuestros depósitos. Entonces, cuando les digan que el gobierno quiere utilizar nuestros depósitos en el Banco Central, que aclare, porque el Banco Central no tiene recursos de los depositantes, están en el COSEDE, ¿no? Están en el fondo de liquidez, en el fondo de seguro. Ahí están los recursos que protegen nuestros ahorros, ¿no? El encaje es otra cosa. El encaje sirve para regular la capacidad que tienen los bancos para generar crédito. Con respecto a la desigualdad, es real. El debate del siglo XXI más importante es la desigualdad, ya no es la pobreza. El debate es cómo contribuir, cómo generar mejores niveles de equidad. Y la única forma que las sociedades a nivel mundial han visto para resolver eso son los impuestos directos, ¿no? Los impuestos que van directamente al ingreso. Nosotros tenemos un solo impuesto directo aquí, el impuesto a la renta. Yo creo que sería conveniente crear 2 impuestos más, al menos el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas y el impuesto a los activos de las grandes fortunas. Probablemente mi amigo neoliberal Pablo Lucio se va a poner eso, aunque no tenga una gran fortuna, pero se va a poner eso por principio, pero creo que esa es una buena medida de equidad social, que las grandes fortunas paguen impuestos, que los grandes capitales paguen impuestos, porque, estimado Pablo Lucio, si comparamos lo que tú pagas en impuesto a la renta con lo que paga la familia El Juri, por ejemplo, no, resulta que tú pagas el impuesto a la renta proporcionalmente 10 veces más que la familia El Juri en impuesto a la renta. Ellos pagan el 1%, Pablo, en impuesto a la renta, ¿no? Entonces, yo sí creo conveniente políticas tributarias para la equidad social. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta, que es para los 2 ponentes. Esta la hace Gustavo Tapia y pregunta: el candidato Lasso propone eliminar el impuesto de salida de divisas. ¿Qué tan bueno o malo puede ser la aplicación de esta propuesta?
y cómo evitar la fuga de capitales en caso de darse. Comencemos con Pablo Lucio, por favor. Mira, yo sí quisiera volver a este tema tan interesante que ha planteado Pablo, porque aquí estamos para tratar, bien que mal, también tratar de conversar con la gente que está en la sala y poder ser útiles. No hay ninguna privatización del Banco Central. El hecho de tener un directorio autónomo no quiere decir que sea privatizado, ¿no? Se trata en general, por ejemplo, en la justicia, de tener una justicia autónoma. Entonces tendríamos que decir que como tenemos una justicia autónoma, es decir, independiente de la influencia del gobierno y de otros, hemos privatizado la justicia, ¿sí? No, y esto tampoco es un tema del Fondo Monetario. Hay una cantidad de ecuatorianos que desde que hubo la Constitución del 2008 y peor aún el Código del 2014, el Código Monetario, hemos venido diciendo que tiene que haber esa reforma para volver a una autonomía y a los famosos 4 balances y una serie de cosas en el Banco Central. Es decir, no es que surge ahora con el acuerdo del Fondo Monetario de septiembre de 2020. Y si mañana hay un acuerdo con el Fondo Monetario, algo respecto a la seguridad social, tampoco es un tema del Fondo Monetario. Son años de años que venimos diciendo que tiene que haber una reforma del sistema de jubilación en el Ecuador. Que eso se incluya o no en un programa con el fondo es un tema secundario. Los ecuatorianos tenemos que decidir hacer una reforma a fondo del sistema de seguridad social. Entonces, hay cosas que los ecuatorianos tenemos que hacer independientemente o no del Fondo Monetario. Entonces, no creamos, o sea, sino lo que creemos que los ecuatorianos estamos cruzados de brazos y solo hacemos algo cuando el fondo nos mueve. No, no, los ecuatorianos debemos hacer cosas independientemente o no del Fondo Monetario. Y no quisiera entrar en esta discusión de si los recursos que están en el Banco Central son o no son del sistema financiero. Obviamente hay una parte de los recursos del sistema financiero que están en el famoso COSEDE, que es el sistema de garantía de depósitos, y una parte importante que están en el Banco Central. Y esa parte que está en el Banco Central tiene que estar en el Banco Central. Es decir, no se puede coger ese dinero para prestarle al gobierno, por ejemplo. Quizás lo que deberíamos hacer, Pablo, para terminar esta discusión de si es que los recursos de la banca están o no están en el Banco Central, si son o no son, si son pasivos, si son activos y una serie de cosas, deberíamos hacer algo bien sencillo. Deberíamos autorizar a la banca que tenga un mecanismo donde tenga guardado sus depósitos de reserva y de liquidez, además del COSEDE, que es otra cosa, que tenga guardado en otra parte, que nos diga dónde está y que el rol del gobierno sea asegurarse que haya un porcentaje mínimo de liquidez en ese fondo. Punto. Y entonces así no va al Banco Central y evitamos esta discusión y se resuelve el problema, que yo creo que sería una solución bastante sensata y que lo hemos propuesto algunas veces. Sobre el tema de los impuestos que tú señalas, Pablo, es un tema bien interesante del impuesto al patrimonio y todo esto. Y tú me dices que probablemente las familias de más recursos en el Ecuador pagan 5 o 10 veces más proporcionalmente a lo que yo pago o tú pagas o lo que sea. ¿Sí? Yo lo que creo es que los mecanismos tienen que ser mecanismos claros para que todos paguemos un impuesto a la renta sensata sobre los ingresos totales que tenemos. Es decir, en el impuesto a la renta anual deben entrar los ingresos que tengo por el trabajo, por el capital, por esto, por aquello, y tiene que aplicarse un impuesto a la renta razonable. No es necesario en ese caso un impuesto al patrimonio, porque el patrimonio proviene de la acumulación de los ingresos. Entonces, al hacer un impuesto al patrimonio, estás cobrando otra vez sobre lo mismo. Lo que sí tiene que haber es un impuesto a la renta sin huecos, sin exenciones, sin complicaciones y nada más. Y te recuerdo algo que yo lo he dicho muchas veces públicamente, y es que yo sí estaba de acuerdo en el mes de febrero o marzo, cuando se planteó a la Asamblea, se planteó que haya un impuesto a partir de cierto nivel de ingresos para ayudar en la pandemia. Yo decía, yo sí estoy de acuerdo con pagar ese impuesto, no veo por qué no lo voy a hacer si tengo una mejor situación que otra gente frente a la pandemia, me parece lógico. Lo único que también creo que todos los ecuatorianos estaremos de acuerdo, yo decía, lo que sí quiero
es que haya algún mecanismo que me asegure que ese dinero no va a parar a algún fondo general del tesoro y que ese dinero vaya donde sea. Si me dicen que es para la pandemia, es que sea para la pandemia, igual que cuando hubo el terremoto de Manabí, el rato se utilizó el dinero para otras cosas. No, era para el terremoto, aquí es lo mismo. Entonces yo creo que con reglas sensatas respecto al impuesto a la renta, sin lo que llaman los gringos, ¿no es cierto?, los loopholes, que son huecos, digamos, en el sistema tributario, yo creo que un buen impuesto a la renta debe ser el sustento del pago de impuestos y de pago de equidad. Y por último, sobre el impuesto a la salida de divisas, solo quiero repetir lo que se ha dicho tantas veces desde que existe ese impuesto, ¿no? Que no es un impuesto a la salida de divisas, es un impuesto a la entrada de recursos al país. Así que yo creo que ese impuesto se tiene que ir eliminando. Obviamente, si nosotros siempre tenemos la duda de que generamos desconfianza, entonces hay que poner un muro frente a la desconfianza. Esa no es la forma de funcionar. Lo que tenemos que hacer es generar confianza y eliminar el impuesto a la salida de divisas. Es, mira, como si en la vida personal nosotros dijéramos, lo que pasa es que yo desconfío, entonces tengo que poner muros frente a la desconfianza. Eso no es la forma de funcionamiento de las relaciones, ¿no? Aquí es lo mismo. El funcionamiento de una economía frente al mundo es generar confianza y no es necesario muros como el impuesto a la salida de divisas. Bien, me toca, ¿verdad? Bien, ¿me escuchan? Bien, sí, mira, estimado Pablo, cuando yo hablaba del impuesto al patrimonio me refería a las grandes fortunas, no me refería a ti. No, O sea, no, que yo sé. Los que paguen esas grandes fortunas, querido amigo, no que paguemos nosotros. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. No pagan impuestos. Su responsabilidad tributaria es mínima. Tú pagas impuestos, profesores de la PUS, de la Central, de la San Francisco pagan impuestos, los profesionales pagamos impuestos. Pero, ¿cómo explicas el hecho que Kipor, por ejemplo, 0% de impuesto a la renta en el año 2019? Cero. Salica, 0% de impuesto a la renta con volumen de negocios de 260 millones. La familia del Juri, que te decía hace un rato, 1,34 de impuesto a la renta. Entonces, a esas 900 personas que tienen grandes fortunas, para esas es el impuesto al patrimonio, no para ti, Pablo. Así es que no les defiendas. Ellos van a tener abogados que se van... No, yo defiendo el concepto, no defiendo a nadie, sino al concepto. No les defiendas, ¿no? Son tramposos, no les defiendas. Bien, que el concepto de eliminación del ISD sea planteado por un banquero y que además ese banquero sea candidato es altamente peligroso. Porque el ISD es un regulador de la balanza de pagos. Este tipo de impuestos se llaman impuestos de comportamiento. Es como el impuesto a los consumos especiales, porque es impuesto para disuadir a las personas que consuman tabaco, alcohol y demás en función de un criterio de salud pública. Exactamente igual aquí es el impuesto del ISD. Su objetivo es disuadir la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque la dolarización es una función de la balanza de pagos. Entonces hay que encarecer la fuga de capitales para lograr estabilidad monetaria. Eso lo tiene Chile, por ejemplo. Chile tiene un encaje obligatorio para depósitos de corto plazo, menor de 90 días, etcétera, ¿no? Todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, controlan sus balanzas de pagos. Controlan, ¿por qué? Para evitar lo que se llaman los capitales golondrina y evitar lo que pasó a fines del siglo XX, cuando hubieron las crisis monetarias justamente producidas por las balanzas de pagos. Recuerden ustedes el efecto tequila en México, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en el sudeste asiático, lo que pasó en Rusia. Todas esas crisis fueron crisis de balanza de pagos. ¿Qué han hecho los países ahora? Tratan de controlar la balanza de pagos para evitar justamente la volatilidad de la balanza de pagos. Entonces, el ISD es un mecanismo que se ha creado y se ha generado con un consenso mundial, donde están de acuerdo tirios y troyanos, no liberales y socialdemócratas, keynesianos
y no keynesianos están de acuerdo en controlar los flujos de balanza de pagos para evitar la vulnerabilidad y evitar sobre todo los choques sistémicos a la balanza de pagos. Si nosotros eliminamos eso, generamos una posibilidad de estrés sobre la balanza de pagos y una vulnerabilidad sistémica a la balanza de pagos. No podemos darnos el lujo de generar esa volatilidad porque somos una economía dolarizada. Es decir, no podemos pagar con la dolarización, eliminar un impuesto que es de comportamiento. Lo hacen todas las sociedades del mundo, casi todas las sociedades del mundo, ¿no? En consecuencia, eso hay que mantener. Lo que venga un banquero que está de candidato y que proponga el ISD no es ético. No es ético porque es banquero, pues. Porque los bancos son la principal interfaz que realiza las transferencias al exterior, porque está proponiendo fuga de capitales, ¿no? Si a eso se suma el hecho de que los bancos privados registran su balance en el balance del Banco Central y que además ese balance del Banco Central es respaldado por las reservas internacionales, ahí ya podemos visualizar de qué se trata. Pues. Se trata de realizar una fuga de capitales con recursos públicos. Por eso Lasso creo que tiene que explicarle al país exactamente por qué está planteando eso. Porque él como banquero no puede, él es sospechoso, si se quiere, ¿no? De actividades que van a beneficiar a su banco vía fuga de capitales y vía desmantelamiento de la dolarización. En consecuencia, para evitar riesgos sistémicos, para evitar vulnerabilidades, para evitar un estrés monetario, hay que mantener el ISD, hay que mantener el CLD, hay que mantener el requisito mínimo de liquidez. Somos una economía dolarizada, tenemos que cumplir y hacer esfuerzos para mantener la dolarización. Salvo que deseen salir de la dolarización, deseen provocar fuga de capitales y regresarnos a las crisis de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Si quieren eso, bien. Pero incluso los neoliberales recalcitrantes, excepto los ecuatorianos, ¿no? Están a favor del control de la balanza de pagos, porque la humanidad, muchos países pagaron por liberar la balanza de pagos con crisis realmente fuertes, realmente enormes, ¿no? En consecuencia, hay que, creo yo, ser consecuente y sobre todo ético, y en el caso del señor Lasso, que es banquero, debería de abstenerse y debería, todo lo contrario, él como banquero debería adscribir la necesidad de mantener el ISD para que nadie sospeche que su banco, una vez que se elimine el ISD, será el canal expedito para la fuga de capitales. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, queridos jóvenes. Ha sido realmente un enorme placer discutir, proponer ideas para que el ciudadano tenga mucho más claro su elección, su compromiso este 11 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lamentablemente ya toca despedirnos. Entonces, bueno, por lo tanto, en nombre del Outsider y el Club de Ciencias Políticas, queremos agradecerles por su participación en este evento. De igual manera, resaltar el apoyo brindado tanto por Pablo Dávalos como por Pablo Lucio Paredes. Para nosotros fue un honor contar con su presencia y sabemos que las ideas presentadas han sido de sumo interés para todos. Finalmente, a los asistentes les pedimos que estén atentos a los eventos de las jornadas académicas de hacia la segunda vuelta. El día de mañana, 26 de marzo, se analizará la coyuntura política con la presencia de Ana María Correa y Carlos Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena noche. Chao.